Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. Buenas noches a todos, felicidades, abogado Francisco Vázquez. Ha sido un éxito muy importante y con buenos temas para todos. Gracias por su apoyo, bendiciones. Buenas tardes, apreciable auditorio y seguidores del programa Litigio Sustantivo que dignamente dirige y representa el maestro Francisco Vázquez González. Un año de transmitir a la ciudadanía, específicamente la defensa de los derechos humanos, es decir, qué son y para qué sirven, y sobre todo las autoridades deben vigilar que estos sean respetados por las mismas autoridades que en un momento dado llegan a vulnerar y que es en perjuicio, desde luego, del ciudadano. Muchas gracias. Su servidor, Guillermo Arenas Herrera. Es un placer, quiero felicitar al despacho Vázquez y Gestores por este año en el canal. Muchas felicidades al licenciado Francisco Vázquez por esta gestión tan importante que hace y que nos informa en temas jurídicos. Muchas felicidades y que sigan los éxitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Litigio Sustantivo. Tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Y claro, te comentamos que estamos haciendo un año de estar transmitiendo este espacio pensado para ti que necesitas saber cuáles son tus derechos, cómo ejercerlos y ante qué autoridad los debes de ejercer. Y también para ti, estudiante, compañero abogado, que inicias en esta labor de litigio, todo este material te sirve para que disciernas, para que visualices lo que hemos dicho, ante qué autoridad, cómo ejercer el derecho y sobre todo para que de manera conjunta tengamos abogados litigantes con el conocimiento, la capacidad, las habilidades que ahora es la oralidad y el mundo digital, donde tenemos que estar actualizados para tener un mejor desempeño y realicemos una debida defensa de los derechos de nuestros clientes en todas las áreas del derecho y ante las autoridades competentes. Hoy nos acompaña la licenciada Cecilia. Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Ceci, público, es muy común en el que todos los que nacieron de los 1985 hacia atrás, puede ser que se metan a la famosa plataforma y no encuentres tu acta de nacimiento. Y si no la encuentras es porque seguramente tenemos algún problema, alguna situación en este documento tan importante. ¿Qué problemas podemos encontrar? Un acento, una letra que no cambian el sentido, pero que está incorrecto. Para ello lo hemos hablado ya en programas anteriores y es un procedimiento administrativo. Pero ¿qué sucede cuando tu nombre está mal? Porque en aquel entonces era el nombre del santoral, el nombre que te ponía mamá, que te ponía papá y hasta el sacerdote o el padrino. Entonces es importante rectificar esa acta de nacimiento. Pero también puede ser, Ceci, público, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento. Entonces, abogada, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos ese tipo de problema? Sí, mira, en el juicio para este tipo de problemas, lo adecuado es iniciar un juicio de rectificación de acta de nacimiento. Sí. En este tipo de casos tendríamos que ver cuál es la afectación que tiene principalmente.
checar en la acta de nacimiento cuál es el problema, el inconveniente, y conforme la afectación que tiene, podríamos arreglarlo, y eso es mediante el juicio. Claro. Siempre y cuando toda su vida, tanto pública como privada, haya estado utilizando este nombre completo como ella lo requiere, y en toda su documentación la podemos ver, ya sean en credenciales de lector, Sí. alguna otra identificación, alguna escritura, las actas de nacimiento de los hijos, acta de matrimonio, todo documento público o privado que tenga, lo podemos utilizar en el juicio de rectificación de acta de nacimientos para que puedan probarlo y ver con qué nombre, cuál es el inconveniente que ha estado utilizando. Bien, para esto, para que se decida qué nombre quitar o qué nombre poner, abogada, ¿qué sugieres se analice para tomar la decisión? Tendremos que ver qué documentación tiene. Con esta documentación podríamos ver qué documentos contiene con tal nombre. Por ejemplo, en muchas ocasiones los papás les llegan a poner a las personas 2 o 3 nombres, como bien lo referías, en el 85 tienen esta problemática. Sí. A partir de ese año manejaban 3 nombres, y muchas veces, digamos que se llamaba fulanito de tal, María de Socorro del Pilar, y nunca utilizó en toda su vida, se casó, tuvo hijos, y en toda su vida nunca utilizó los 3 nombres, solamente el primer nombre. Entonces tendríamos que ver cómo registró las actas de nacimiento de los hijos, si es que los tuvo. Sí. Si es que se llegó a casar, tendríamos que ver también el acta de matrimonio, cómo está registrado, y también los documentos que haya adquirido posteriormente, ya sean identificaciones, contratos de compraventa, alguna escritura, dependiendo de toda la identificación que tenga. Entonces tendríamos que quedarnos o también depende del cliente, si quiere ocupar o corregir qué es lo que más le conviene, pero tenemos que ver toda su documentación. Acabas de decir algo muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que más conviene de acuerdo al trámite que va a realizar? Y sabemos que llega el momento donde el trámite más importante es para la jubilación. Es para que en caso de que en algún siniestro, como lo es la muerte, la pensión por viudez, o en su momento, si fallece la persona, los derechos hereditarios, como bien lo refieres, si en las escrituras, si en el acta de matrimonio no hay una uniformidad en la utilización de los nombres, claro que vamos a tener una situación, un problema jurídico. Abogada, ahora vamos en cuanto a los apellidos. Sucede que en antaño, de los 70s hacia atrás, generalmente pues papá no acudía porque estaba trabajando, o en otras situaciones mamá no acudía al registro porque estaba en la famosa cuarentena. Pero resulta que hay actas de nacimiento donde aparecen los 2 apellidos, pero vas a actualizar tu documento y sorpresa, nada más te ponen uno porque papá o mamá, según sea el caso, no compareció a tu registro, y por lo tanto te quitan el apellido paterno o materno, según sea el caso. ¿Qué se debe de hacer en esta situación? Bueno, tendremos nuevamente que checar lo que es la acta de nacimiento. Si no recurrió el padre a realizar lo que es el reconocimiento, porque muchas veces también nos ha tocado ver que también las actas de nacimiento los fueron a registrar los abuelitos, sí, la mamá, fueron los abuelitos, los padrinos, personas distintas. Entonces, muchas personas se ven con esta afectación, con esta problemática. Cuando tengan tiempo, siempre se los he recomendado, chequen su acta de nacimiento, pero de la copia fiel del libro. Ahí se van a dar cuenta. ¿Qué es la copia fiel del libro? ¿Eso dónde se tramita? En el registro civil donde fueron registrados. Sí. Ahí van a tener un libro, y en este libro van a solicitar, para eso trae el número de acta y cuándo fue levantada esta acta de nacimiento, van a poder checar textualmente cómo fue redactada. Entonces ahí sí se pueden detectar los problemas, los inconvenientes que tienen, incluso por errores ortográficos, y ahí vamos a ver quién fue a registrarlo y quién no. Entonces, cuando pasa esto, tendríamos que ver quién fue a registrarlo y quién no, porque aparece solamente que los apellidos de papá o de mamá. Ahí está la problemática. Muy bien. Vamos a suponer que en el acta de nacimiento no compareció papá.
y siempre he utilizado el apellido paterno. ¿Tiene solución esto? Sí. Nuevamente hoy con lo mismo, tendremos que ver la documentación que ha estado utilizando, y en su caso también en muchas ocasiones las personas dicen: es que no tengo documentos que lo acrediten, solamente tengo un extracto de hace muchísimo tiempo y ahí se aparecen los apellidos del papá, por ejemplo. Y actualmente cuando fui a actualizar mi acta de nacimiento ya no aparecen los apellidos del papá. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ya checamos la documentación, no la tiene toda completa, bueno, pues para eso también vamos a necesitar lo que son testigos que nos acrediten que en toda su vida pública como privada ha estado utilizando los apellidos del papá. Igual, nuevamente es mediante un juicio, y aquí también depende mucho si está en vida el papá o ya no. Claro. Ahora, vamos a suponer que el papá ya murió y yo logro rectificar mi acta de nacimiento y que continúe yo con el apellido paterno. ¿Eso tiene derechos hereditarios? No, ahí no, solamente es para poder utilizarlo en toda documentación que sea necesaria, pero para derechos hereditarios no. Bien. Abogada, el otro aspecto es el lugar de nacimiento, porque mi acta de nacimiento, incluso en la copia fiel, dice que nació en su casa, nació en esta población. ¿Cómo logro hacer esa rectificación de mi documento del acta de nacimiento para acreditar que nací en la ciudad de Puebla? Sí, en todos los tipos de errores que aparezcan en la rectificación de acta de nacimiento, en esta acta, vamos a poder checar nuevamente toda su documentación, y si es que no, los abogados nos encargamos, en su caso las personas, dependiendo si utilizan a un abogado o no, puede solicitar una constancia de origen, dependiendo de dónde estén viviendo. Sí. Ahí pueden solicitarla en la presidencia auxiliar. De igual manera, abogada, ¿qué sucede cuando en tu acta de nacimiento el lugar de nacimiento dice en tu casa, en el hospital, cuando que lo correcto debe ser, por ejemplo, en la ciudad de Puebla o en la población donde realmente naciste? Cuando en el documento tiene esta situación, ¿qué es lo que se debe de hacer? Bueno, pues lo que vamos a necesitar es una constancia de origen que se solicita en la presidencia auxiliar, dependiendo de dónde hayan nacido. Ahí vamos a poder solicitarla, pero obviamente todo eso se lo tiene que estar solicitando su abogado que lo lleve, el asunto que lleve lo tiene que estar solicitando para que concuerde fielmente con lo que usted está pidiendo, dependiendo en dónde haya nacido. Claro, por eso es importante, público, que identifiquen, punto número 1, cuál es el problema que tienen en su acta. Y muy seguramente cuando van a hacer un trámite les van a indicar: oye, es que tu nombre está mal, o es que el lugar de nacimiento está equivocado. Y lo más viable es acercarse a un abogado especialista en este tipo de documentos, porque precisamente es la forma en la que ustedes, como el abogado, van a hacer un buen trabajo. Y claro, a colación decirles que precisamente ese es el objetivo de su canal Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución de tu problema jurídico, con especialistas que no solamente tienen el conocimiento, sino también la práctica y saben todos esos bemoles, todos esos pequeños detalles que ante la autoridad no solamente hay que decir, hay que probar lo que estamos diciendo. Por ello es que este espacio ha tenido esa aceptación de ustedes para que se les haga llegar cuáles son tus derechos, y estamos cumpliendo un año. Y precisamente en este año de vigencia, de salida al aire, gracias a ustedes que les gusta, que lo comparten, que lo ven como una forma de conocimiento, porque es ello, la difusión de tu derecho humano. Entonces, abogada, regresando, ¿qué otro aspecto en la rectificación o modificación de acta de nacimiento, cuando se tiene que cambiar un nombre, una palabra, debemos tomar en cuenta? Pues, ¿qué otro aspecto? Pues tendrán que checar, dependiendo de la necesidad que tengan, toda vez que muchas veces
se encuentra con el inconveniente de actualizar algún acta de nacimiento, Sí. ya sea de los hijos o de ellos mismos que tengan que estarla actualizando, ahí es donde se van a encontrar con estos tipos de errores, ya sean en los nombres completos, apellidos, en la fecha de nacimiento, en el lugar de nacimiento. Comúnmente están esos errores. También déjame decirte que en ocasiones llega a pasar que también se detectan los errores en los nombres o apellidos de los papás. Sí. Entonces, todo tiene modificación siempre y cuando amerite un juicio. Cuando es una modificación es juicio, y cuando en ocasiones es algo administrativo, pero solamente cuando es el error, como bien lo decías, por algún error, alguna letra, algún acento, alguna abreviatura, entonces ahí sí sería una forma administrativa. Pero cuando es la modificación que altera la esencia del nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, entonces amerita lo que es un juicio. Y todo esto lo vamos a lograr mediante el juicio y probando mediante las pruebas que tengamos. Y si no hay pruebas suficientes, también vamos a ocupar algunos testigos, y con esto claramente podemos lograr el juicio. Bien. Ahora, como bien lo dices, es un juicio. Y hay personas que dicen, oye, necesito tanto y te entrego tu juicio en 20 días, en 15 días. Por eso la pregunta importante, cuando hay que tramitar un juicio para modificar, para rectificar mi acta de nacimiento, ¿cuál es el tiempo aproximado que se lleva este tipo de juicio? Aproximado es de 4 meses a 6, dependiendo de la carga de trabajo de cada juzgado. En algunos distritos dilata un poquito más de 6 meses, incluso hasta nos ha tocado ver que se llevan un poquito más de un año. Pero también depende mucho del abogado que lo esté impulsando constantemente, esté checando este expediente, este juicio, para que pueda llegar a un juicio. Bien, ahora, ¿ante qué autoridad se debe promover este juicio de modificación de acta de nacimiento? ¿Ante el Ministerio Público, ante Finanzas? ¿Ante qué autoridad debe de ser? Tiene que ser ante un juez de distrito, familiar, civil, dependiendo en qué distrito esté. Por ejemplo, en Tecamachalco está el distrito mixto, que es civil, sí, y penal. Aquí en Puebla tenemos los juzgados, el distrito aquí en Ciudad Judicial, podríamos promoverlo en un juzgado civil. Ok, entonces dependiendo del juzgado. Ahora, abogada, ¿dónde, si yo vivo en Puebla, pero fui registrado en un municipio que está a 3 horas de distancia, ¿dónde debo de promover el juicio? ¿Dónde fui registrado o donde yo estoy viviendo? Puede hacerlo por ambas vías, pero Sí. es un poquito más cómodo, obviamente, donde estoy viviendo, y ya lo manejan vía Exhort. Esto es que lo van a estar notificando, también emplazando en el juzgado donde fue registrado. Muy bien. Pues amigos, como ustedes lo pidieron, ¿qué se debe de hacer cuando mi acta de nacimiento no coincide el nombre, los apellidos, el lugar de nacimiento? Y por eso esta entrevista es para ustedes, porque ustedes estuvieron pidiendo este tema, y ténganse por cumplido, porque aquí en Litigio Sustantivo ustedes también van estableciendo qué temas tocar para que se les lleve la información que ustedes necesitan para la solución de su problema. Abogada, te agradezco mucho tu participación. Gracias. Y ustedes, amigos, no se olviden que Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho, el espacio pensado para orientarte en la solución de tu problema jurídico, y que estamos cumpliendo un año gracias a ustedes, gracias a todos los que participan, compartiendo un conocimiento, compartiendo una información cierta, adecuada, pero sobre todo actualizada. Se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez, no antes invitarlos que se suscriban, que compartan, que le den like, pero sobre todo que hagamos una cultura jurídica, para que de esta manera vayamos construyendo una sociedad en paz que buena falta nos hace. Hasta la siguiente.